Bueno, seguimos adelante el Modo País. Decíamos tras la pausa, está con nosotros Alejandro Pacha Sánchez. Vamos a conversar con él sobre la campaña electoral, obviamente. Pacha, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar un rato con nosotros. Muy buenos días. Un gustazo estar con ustedes aquí hoy. Me decías que estuviste en Atlántida ayer de noche. Anoche estuvimos en Atlántida, sí. En realidad, estos últimos días, por lo pronto mi agenda es una agenda mucho más concentrada en el área metropolitana que en el interior. Ayer estuvimos en Atlántida, antes de ayer en Pando, y además con algunas actividades en Montevideo, de reparto de listas, de recorrida de ferias. Estamos Bueno, en eso. yo decía antes de irnos a la pausa, está picante la campaña. Sí. ¿Cómo la ves vos? Bueno, yo no la veo tan picante. Yo lo que creo es que, a ver, me parece que la campaña está bastante razonable a esta altura del año, que haya algún chisporroteo entre oposición y gobierno. Pero bueno, estamos en una campaña interna, cada partido está en su interna, está tratando de definir su candidato de cara a lo que va a ser la campaña de octubre, más allá de que se introducen temas en la campaña que no son de la campaña, es decir, el periodismo está introduciendo un montón de temas de denuncia o de presentación de libros que dan cuenta de situaciones muy preocupantes, y bueno, y eso obliga a que los candidatos, los referentes opinen sobre esas cosas, pero digamos, no es que esté centrada la campaña en esos temas, sino que son, desde mi punto de vista, temas que ingresan desde afuera, ¿verdad? Y que están en el debate público, porque naturalmente que se haya utilizado los recursos del Estado para llevar adelante una pesquisa ilegal al presidente del PIT-CNT y que se hayan utilizado las cámaras, policías encubiertos, las oficinas de la Presidencia de la República, de Suárez Chico, que se hayan movilizado recursos, evidentemente para mí es muy preocupante, porque habla de romper una garantía. Que yo creo que el pacto democrático se basa en lo siguiente: el Estado tiene el poder de romper nuestra intimidad, de violentarla, pero el Estado se compromete a hacerlo en la medida de que persiga bienes públicos y en el marco de las garantías de los ciudadanos, es decir, que la justicia indique que haya que investigar a alguien porque cometió un delito. De lo contrario, el Estado no puede violentar nuestra intimidad. Y lo que pasó en el caso que está comentado hoy a partir de los chats es que efectivamente se reconstruyó la vida de Marcelo Abdala previo a su accidente, ¿verdad? Y después se entendió, se vio la posibilidad de que entró a comprar algo a un comercio habilitado y se presumió de que eso podía ser una boca de pasta base y se montó una investigación para tratar de vincular a que el presidente del PIT-CNT estaba en una boca de pasta base. Y todo eso se orquestó de alguna manera de forma irregular, con lo cual habla de que el Estado no cumple con su cometido, que es darnos garantías a todos los ciudadanos. Yo creo que ese es el tema de fondo aquí, ¿no? Que no es un hecho aislado. Ustedes daban cuenta recién de otra situación, es decir, en el caso de Gustavo Penades, también funcionarios públicos movilizando recursos públicos para defender a Penades. Entonces, pareciera ser que es una práctica que yo creo que nos hace mucho daño en nuestro relacionamiento democrático. Ahí actuó la justicia, hay personas por imputadas. Pero mi reflexión es previa a la justicia, es previa a los delitos. Claro. Esto es, todos los ciudadanos sabemos que el Estado mañana puede intervenir en nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque hay un juez que define que intervenga en mi teléfono porque se presume que yo cometí un delito. Pero ese es un pacto implícito de los ciudadanos. El Estado no puede intervenir en mi teléfono porque tiene ganas de saber lo que yo opino políticamente. Ahora, ¿no? Entonces ahí está, me parece, el conflicto, claro, que yo creo que es muy grave y la verdad lo siento de esta manera. Que actores del gobierno traten de minimizar esta situación, a mí me preocupa más, porque esta es una situación muy preocupante, en donde yo hubiese esperado que el Poder Ejecutivo saliera con una posición mucho más contundente, decir, estas cosas no se pueden hacer, vamos a investigar a fondo, vamos a hacer una investigación administrativa, y estas cosas no pueden suceder. Y el planteo del gobierno es un planteo que es, bueno, eso está allá, es una cosa particular. No, no, señor. Acá todos los ciudadanos tenemos que tener la garantía de que el Estado no va a utilizar su fuerza para violentarnos por fines espurios. Ahora, estos días, justamente a partir de este tema, se veía muchos comentarios de la gente, de la gente común en redes sociales, y muchos recordaban ese caso que hubo durante la presidencia de Tabaré Vázquez respecto al colono, que había discutido con él, y 3 días después la propia presidencia emite un comunicado de prensa invadiendo lo que podía ser el derecho, lo que es la ley de protección de datos personales, con información sobre el colono. Si bien era información pública, había que buscarla, también había que poner el aparato del Estado a buscar esa información e incluso utilizarla como medio para cuestionar a alguien que había cuestionado al presidente de la República. Entonces mi pregunta es, más allá de este caso en concreto, ¿usted puede asegurar que nunca el Frente Amplio utilizó el aparato del Estado para ninguna investigación? ¿Es posible asegurarlo aunque no se hayan conocido datos? Porque acá se supo por vías
no regulares. Entonces, ¿podría asegurar que nunca el Frente Amplio utilizó en los años de gobierno el aparato del Estado? Primero, Incluso dos en cosas. este caso. Primero, dos cosas. Hay una diferencia abismal entre publicar información pública y otra cosa es movilizar policías encubiertos, ¿no? Que es solo la diferencia de los casos. En su momento, yo critiqué, siendo mi gobierno, critiqué que se publicara esa información. La critiqué porque me parece que no correspondía desde la presidencia publicar una información de una persona que había increpado al presidente, ¿verdad? Porque hay información personal y que no iba al caso. Y Sí, esto... la información era información pública con respecto a las deudas que mantenía con el Instituto de Colonización. Pero no iba al caso en un comunicado de presidencia. No, está bien, pero yo lo critiqué eso, digamos. Porque o sea, que me está parece de estuvo... acuerdo que ahí también se actuó de repente Claro, de forma... pero las diferencias del caso. Hay una cosa es publicar en la página de la presidencia Sí, esto, las deudas, otra cosa es mentirle a la fiscalía, utilizar funcionarios de encubierto, organizar las cámaras, ¿no? Sí, Hay una diferencia no se publicó, claro. sustantiva. Y a su vez no Entonces, se publicó, yo o sea, creo que ahí ahora hay ha varias surgido cosas. otra teoría, ¿no? que trata de forzar, de alguna manera, no digo que sea tu opinión, pero lo he visto en algunos actores del gobierno decir, bueno, esto siempre se hizo. No, hay que tener pruebas de que si se hizo o no se hizo. Acá hay pruebas, ¿no? En otras oportunidades, o durante los gobiernos del Frente Amplio, yo asumo de que esas prácticas, que son, desde mi punto de vista, son prácticas espurias, pero además de ser prácticas espurias, son antirrepublicanas, yo asumo que mi gobierno no la llevó adelante. Y si hubiese habido algún tipo de acción y yo me hubiese enterado, lo hubiese denunciado. Lo que está sucediendo hoy es que la contundencia de los hechos, porque a ver, incluso hay algunos chats que han sido públicos, ¿no? Yo, la verdad, el libro todavía no lo compré. Pero han sido públicos esos chats también, donde Astesiano le dice al secretario del presidente que le preste las oficinas porque se va a reunir allí con los jefes de inteligencia, con los jefes de narcóticos por la investigación que le están haciendo a Abdala. Quiere decir que hay un conocimiento de un entorno de la presidencia de la República, no es solo Astesiano, hay un conocimiento del entorno de este tipo de prácticas, lo cual está muy mal. Entonces, yo he escuchado a algún actor de gobierno decir, bueno, esto seguramente se haya hecho en otros momentos. Bueno, hay que tener elementos, si no hay pruebas, no. Uno no puede decir, presumiblemente también se hacía. Así, no. Las cosas son con elementos y con pruebas. Entonces, me parece a mí que no hay elementos para decir que esta era una práctica consuetudinaria. Sí existieron elementos hasta el 2004. Hay un libro publicado sobre espionaje en democracia, en donde se espiaba a dirigentes sindicales por parte de los servicios de inteligencia. Entonces, ¿pero por qué yo pongo el acento en lo político más allá de lo jurídico y en la cuestión del pacto democrático? Porque todos los estados tienen servicios de inteligencia. Todos los estados tienen que recabar información ¿de qué? De aquellas cosas que puedan agredir a la sociedad o que puedan violentar el Estado de Derecho, ¿no? Porque esa es la tarea de los servicios de inteligencia. El problema es cuando se utilizan esos servicios con fines políticos, para defender una fracción de un partido, en este caso en el gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que está mal. Para dañar a alguien. Sí, a mí me dejó más preocupado las frases del presidente, cuando dice, información teníamos, el problema es si se usó. No, presidente. Información sobre qué había hecho Abdala antes de su accidente usted no tenía que tener. Ningún servicio del Estado tenía que seguir adelante esa investigación, porque no tenía nada que ver con lo que había sucedido, que era un accidente estando alcoholizado, ¿no? Y eso es una falta, la justicia tenía que investigar el hecho concreto, y que es, le hicieron el examen de sangre o de alcoholemia, tenía alcoholemia, chocó, es esto de esta manera, se lo juzga y punto. Nada de lo que pasó antes tenía que haber sido motivo pues de no ningún sería servicio con del ningún Estado. ciudadano. No se haría con ningún otro ciudadano. No debe ciudadano. hacerse con nadie, ¿no? Y esa es la garantía que yo digo que se rompe. Y lo que a mí me preocupa es que desde de la órbita del gobierno no se hable con contundencia sobre este tema, ¿no? Y se trata de decir, bueno, esto es una cosa que pasó allí, y ponen el foco en las filtraciones, ¿no? Que obvio, yo puedo compartir la idea de que el Estado también tiene que garantizar la intimidad de las personas, ¿no? Y entonces, pero bueno, hoy tenemos una ley fiscal diciendo hay que romper evidencia. O sea, hay cosas que el Uruguay no puede permitir, no puede. Porque si queremos preservar nuestro relacionamiento, el Uruguay es serio en el mundo, el Uruguay, todo el mundo dice, no, en Uruguay los políticos se relacionan correctamente, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso que es nuestro intangible en el mundo. Nos creen por estas cosas. Ahora, cuando pasan esto, perdemos credibilidad. Sánchez, el Frente Amplio quiere llegar nuevamente al poder. Yo creo, esto es una opinión personal, que uno de los motivos por el cual perdió la pasada elección fue por la seguridad, por la inseguridad que había. Estamos hoy en un momento
donde la inseguridad marca la agenda, donde no se pueden bajar los números de homicidios, y el Frente Amplio quiere volver. ¿Qué le dice usted a la gente que está del otro lado? El Frente Amplio da la sensación de que en determinado momento no pudo con la seguridad. ¿Por qué va a poder ahora, en su visión? Bien, yo creo que el Frente Amplio perdió por una serie de factores amplios. Uno de ellos es no haber podido detener la escalada de delitos y que fue castigado por eso, por la ciudadanía. Ahora, del otro lado había una oposición que hoy es gobierno que decía que tenía todas las soluciones, ¿no? Entonces, el Frente llevó adelante un montón de acciones en seguridad que no dieron los resultados esperados, ¿verdad? Porque los delitos crecieron. La situación de inseguridad era una situación donde para los ciudadanos era crítica y que el Frente Amplio no estaba dando respuesta. Y del otro lado se construyó un instrumento de comunicación que decía, nosotros tenemos la solución a todos los problemas. La solución es sacar al Frente Amplio del gobierno para que esto se resuelva. 4 años después no sucedió. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a reflexionar? Son 3 cosas. Primero, quienes eran oposición y el gobierno no tenían la solución mágica a los problemas de seguridad, más bien que lo agravaron. Hoy tenemos un nivel de penetración del crimen organizado mucho más fuerte. Creo que esto obliga a que pongamos el tema de la seguridad como sistema político en primer orden y no como una disputa de carácter solamente electoral, porque si no, todos nos podemos subir al carro, de alguna manera, de criticar por el lado del miedo que tiene la gente y tratar de tener un rédito electoral. Creo que los problemas de seguridad son muy graves en el Uruguay, se han agravado con este gobierno, hay que revertir esa situación que implica tener una política integral para el tema de seguridad, porque tenemos que mirar lo que pasa en la región. Yo miro Guayaquil, yo miro Rosario, y creo que son ejemplos los cuales nosotros nos tenemos que mirar. Estamos a tiempo de tener esos niveles de violencia, pero tenemos que hacer cosas. Reprimir el delito cuando se comete, por supuesto. Hay que tener una policía mucho mejor equipada. No solo se respalda a la policía haciendo discursos, se respalda dándole recursos, cosa que no hizo este gobierno. No le dio recursos a la policía. Hay que tener mucha más inteligencia, pero hay que tener una política integral. Si tenemos el puerto, que es un colador, porque no tenemos escáner en el puerto, le estoy diciendo al narcotráfico que venga a sacar su producción por acá. Si no puedo controlar los camiones que circulan por nuestro país, porque no los puedo controlar de manera satelital, yo no sé si el camión para en algún lado y contamina la carga para sacar cocaína. Si lo que hago es, como hizo el gobierno, flexibilizar los controles de lavado de activos, bueno, le estoy diciendo al narcotráfico, mire, yo no le controlo los camiones, no le controlo en el puerto, no le controlo el lavado de activos, le permito transacciones en efectivo hasta $140.000. Bueno, ¿qué le estoy diciendo? Venga para acá, ¿no? Entonces me parece que hay que combatir eso. Y si además tengo una política carcelaria que lo que ha hecho es contribuir al hacinamiento, entonces termina siendo la universidad del delito, bueno, tengo un combo que es explosivo. ¿Y el nivel de violencia que hay en la sociedad, cómo lo combatimos? Bueno, yo creo que hay un nivel de violencia muy importante, producto de la precarización y la marginación, donde la regla de la sociabilidad es la violencia. Por tanto, yo lo que digo es políticas integrales. La policía reprimiendo cuando tiene que reprimir, previniendo particularmente. Segundo, tenemos que reconstruir la precariedad donde el Estado se ha retirado. Hay barrios enteros en donde la regla es la violencia y donde la regla la impone el crimen organizado. Bueno, tenemos que volver a poner el Estado ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? Políticas integrales. Yo necesito que el Estado, además de solucionar los problemas de vivienda, solucionar los problemas que tiene la gente de acceso al trabajo, tiene que generar espacios donde los clubes sociales, donde haya un espacio de esparcimiento para los veteranos y para los jóvenes, donde los jóvenes en vez de estar en la esquina, ser parte de la barra de la esquina, sean parte de la barra de un club social, donde aprendan valores, donde se construyan valores distintos, de relacionamiento diferente, y no que el valor sea, ¿verdad?, mi pertenencia a una barra en la esquina donde no todos están metidos en temas complicados, pero hay 1 o 2 que están y yo después tengo lealtad a esa barra porque es la que yo pertenezco. ¿Qué opina de los allanamientos nocturnos, Pacha? Bueno, mirá, yo lo que pienso es lo siguiente. Creo que esto se está colocando arriba de la mesa hoy, el gobierno lo está colocando, no estuvo en la agenda en 4 años, el gobierno podría haber llevado adelante esta iniciativa de otra manera. Creo que es un manotazo de ahogado del gobierno, ¿no? Lo intentó en su momento Larrañaga, ¿verdad? Sí, pero después quedó fracasó. Suspendido. Entonces, yo lo que pienso es que lo que hay que hacer no es hacer un plebiscito que lo que busca es subirme a una ola diciendo, bueno, hay un problema de seguridad y yo pongo una herramienta. No es con una sola herramienta que vamos a resolver los problemas de seguridad. ¿Pero qué opina de todas formas? Bueno, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ahí está. No estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que habría que discutir con seriedad fuera de la campaña electoral algunos otros instrumentos que puedan estar relacionados. Por ejemplo, ¿una boca de pasta base es un hogar o es un comercio?
ilegal. Bueno, Bueno, es un comercio ilegal. Bueno, si es un comercio ilegal no es un hogar, entonces la protección constitucional de que el hogar es inviolable, entonces lo que No creo que aplica, no ahí aplica. no aplica. Entonces creo que hay que trabajar mucho más en la legislación que en plantearnos un plebiscito. Creo que hay que trabajar seriamente con los operadores del sistema judicial, que hay que trabajar con la policía, que hay que trabajar con la academia y definir una norma que le dé otros instrumentos a la policía, sin desproteger nuestros derechos y nuestras garantías. La seguridad es uno de los grandes temas, lo estamos hablando. El otro tema, pobreza infantil, y se ha puesto también en la campaña arriba de la mesa, y la situación económica en general. ¿Por qué MPP decide apoyar a Orsi y no a COSE? ¿Por qué Orsi? Principalmente en estos dos temas que son como los que están en la tapa hoy de la realidad, de la actualidad del país. Tres cosas de por qué apoyar a Orsi hoy. Primero porque para la seguridad, para el aumento de la producción y la productividad que necesita el país, para potenciar el crecimiento económico y para generar crecimiento económico con distribución, se requiere de un gran acuerdo nacional. El Uruguay, me parece, y los uruguayos están cansados de esta lógica que se ha tratado de instalar en los últimos tiempos, que es una especie de que la política se transforma en una guerra civil. Hay dos bandos en la guerra civil y todo un bando tiene todas las propuestas y todas las verdades y el otro es todo lo que está mal. Y eso no existe en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad integrada. Acá somos una sociedad pequeña, ¿verdad? Todos nos conocemos más o menos, básicamente. Y yo creo que el Uruguay está exigiendo que haya una política de tender puentes. Está exigiendo que haya una política de mayor diálogo, de reconocimiento del otro y de la otra, que piensa distinto, pero que puede haber puntos en común que nos permita avanzar en el país. Entonces yo creo que el Uruguay está estancado, producto de esta lógica que se ha construido. Algunos hablan de la grieta porque importan esa frase. Yo creo que en abajo no hay grieta, pero la gente está esperando diciendo, bueno, yo quiero saber si voy a tener trabajo, yo quiero saber si mis hijos van a poder acceder a la educación, yo quiero saber si el que está invirtiendo si voy a poder rentabilizar mi inversión y voy a poder generar empleo. Entonces, hoy tenemos una política económica que no lo permite. Hoy tenemos el atraso cambiario más grande de los últimos 40 años del país, que está generando un estrago enorme en nuestra estructura económica. El año pasado el sector agroexportador perdió 1.500 millones de dólares por tipo de cambio. 1.500 millones de dólares que no se invirtieron en una cosechadora, en un sistema de riego para aumentar la productividad, en ampliar una hectárea. Entonces, eso es lo que no nos permite Por otro lado, avanzar. la inflación estuvo contenida, que también implicó para muchas familias poder sostener claro. quizá No, pero otras está cosas. bien. La lógica de la inflación, a mí todo me tiene parece su bárbaro. contracara. No, pero me parece bárbaro. Pero Por ¿sabes otro qué? lado, por ¿Sabes otra lo que- vía, traer la bajada de la inflación. Por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? En el Uruguay, las crisis económicas del Uruguay se pueden explicar por tipo de cambio, ¿no? Se quebró la tablita en los 80 y tuvimos una crisis brutal, ¿verdad? Tuvimos la situación de atraso cambiario de los 90 y se rompió todo en el 2002. ¿Por qué? Porque el sector agroexportador, al quedarse sin rentabilidad, primero, por un lado deja de invertir, los más chicos se funden, pero también se funde la industria, porque es más barato importar que producir en el país. Ahí hay una Entonces, eso diferencia es un también combo. entre COSE y ORSI en el tema del tratamiento del... Yendo a la pregunta que te hacía, ¿verdad? Sí. Ahí hay una diferencia también, porque de alguna forma, la primera nos dijiste que hay un tema de diálogo, de puente, Bien, yo que lo que- generaría ORSI más que COSE. Sí, a ver, Para poder entender, ¿no? Tu explicación. te entiendo. Yo lo que creo es que Orsi lo hace mejor que COSE. ¿Tá? No quiere decir que COSE no tenga capacidad de diálogo, no quiere decir que COSE no tenga capacidad de empujar el desarrollo del país, porque nosotros tenemos un programa común que busca esta orientación, pero creo que hay estilos en el cual, cuando uno tiene que mirar, si yo tengo que jugar una carrera de 100 metros, voy a elegir dentro de mis compañeros y compañeras Al que corra al que más creo rápido. que es más veloz. O sea que más ¿No? que la propuesta en sí es el cómo lo haría. Sí, claro, porque nosotros tenemos un programa común, el Frente Amplio. Después hay que ver cómo se baja a tierra ese programa, porque los programas son grandes líneas de trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que Orsi lo puede hacer. Pero además Orsi está respaldado, desde mi punto de vista, por una gestión de 20 años, en donde, por ejemplo, en pobreza infantil, en el Canelones existe el programa Los 1000 días de igualdad, en donde todos los niños que nacen en Canelones, la Intendencia tiene una política para darle seguimiento desde que están en la panza de su madre. Todos los canarios, ¿no? Que implica ver si esa familia necesita alimentos, si necesita determinados instrumentos para potenciar otras cosas de ese chiquitín, porque los niños no solo precisan alimentos, precisan cariño, precisan afecto, precisan un montón de cosas. Y eso es una política que se está llevando adelante en la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones iluminó todas las canchas de babyfútbol, potenciando el trabajo que hacen los clubes sociales. Es el único departamento que tiene todas las canchas de babyfútbol iluminadas a costa de la Intendencia. La Intendencia acaba de poner hace un poco más de 3 días una inversión de 2,5 millones de dólares
con cámaras en todos los espacios públicos al servicio del Ministerio del Interior para combatir la inseguridad, por ejemplo. Entonces, la Intendencia de Canelones se ha transformado en corredores de industria, lo estamos viendo, donde ha potenciado la inversión para que haya el desarrollo de actividades muy importantes en el departamento. La Intendencia de Canelones ha iluminado como ningún otro departamento. La Intendencia de Canelones es la que más ha descentralizado el país, 32 municipios. Entonces, cuando nosotros... que la gestión de Orsi... Bueno, porque además Canelones es una especie de resumen del país, menos océano, que no tiene Canelones, después tiene todo, tiene sector rural, tiene sector urbano, y yo creo que Orsi ha demostrado una forma de hacer las cosas en la construcción del diálogo para resolver los problemas de la gente y no ponerse solo y quedarse solo discutiendo los problemas de los dirigentes, donde muchas veces la política transcurre en la discusión de los problemas de los dirigentes y no los problemas de la gente que están allá abajo, que lo ha llevado adelante con una forma, con un equipo. Empezó con Marcos Carámbula, Orsi es heredero de ese proceso y creemos que ahora lo puede hacer a una escala nacional. Y nos parece que eso necesita el país que se viene, porque estamos desafiados por el trabajo, porque la robótica nos está sacando trabajo, la tecnología. Nosotros estamos proponiendo que es necesario un gran diálogo para que los trabajadores actuales, no hay que esperar que queden sin empleo, se formen para los trabajos que van a venir. Y ahí el INEFOP debería transformarse en un centro de formación permanente de trabajadores. Es decir, tenemos la propuesta de Más Barrio, Más Vida para darle justamente lo que decía recién, que aquello que antes eran los clubes sociales, donde iban los veteranos, donde iban los jóvenes, donde aprendíamos reglas, donde aprendíamos a sociabilizar de una manera distinta, hay que fortalecerlo desde el Estado. Bueno, nos parece que eso hay es un lo que montón viene. de, aparte también Lucía Topolánski estuvo acá, los CAI 24 horas, digo, hay un montón de... Nosotros sentimos que eso requiere de que el diálogo político, que no es solo el acuerdo, es el diálogo político, Pacha, reine. En el final, te agradecemos por estos minutos. Me quedo con el mensaje que diste, que me parece que, digo, yo que sigo los temas de seguridad de cerca, me parece, ni vos estás tan equivocado con todo lo que planteás, ni nosotros tenemos toda la verdad, como que hay que juntarse en un centro y... Yo te diría, si nosotros somos gobierno y Orsi encabeza ese gobierno, y vamos a proponer un espacio no solo para aquello que se llama políticas de Estado, de firmar un documento y ponernos de acuerdo en 4 o 5 líneas, no. Yo creo que los equipos de la seguridad en el próximo gobierno tendrán que juntarse permanentemente con los equipos de seguridad de los partidos, en este caso de oposición, para poner efectivamente en el centro el problema de las distintas perspectivas y ver cómo avanzamos. Es decir, tratar de generar un compromiso que vaya más allá de yo firmo en este papel y después me siento a esperar que vos fracases. Porque si esa es la política que viene del futuro, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer los políticos. No, está claro que ese tipo de cosas fallaron. Pacha, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. La seguimos en cualquier momento.